Buena, buena. Ok. Había grabado 3 videos. Voy a tener que grabarlos de nuevo. Tuve un inconveniente con mi equipo celular. Ahora Maduro me mandó otro en perfectas condiciones. Estamos viendo la institucionalización. A mí me interesa que hablemos de 3 palabras que van a empezar a aparecer mucho en los medios ahora que se viene el plebiscito, que son la neolengua, la narrativa y la política. Ok, primero vamos a hablar de la neolengua. Es un término más o menos difícil, pero lo van a escuchar en distintas situaciones y tanto de derecha como de izquierda, ¿ok? Ambos se van a quejar de la neolengua. Es una hueá acuática porque ocupan esta palabra como un comodín para decir que poco menos que la derecha o la izquierda, según cuál sea el caso, están intentando manipular a la gente. Ok, partamos desde el principio. Neolengua es una palabra que en su raíz está conformada por 2 palabras, neo y lengua. Oh, perdón, fue una coincidencia. Neo y lengua. Entonces es una lengua nueva. Una lengua nueva pensando que nosotros todo el tiempo estamos ocupando distintas palabras que antes no existían. Y esas palabras nosotros las vamos asociando, agrupando, incluyendo en nuestro vocabulario. Por ejemplo, WhatsApp. Antes no existía, ese es un préstamo lingüístico que se copió de los yanquis, ¿cachai? Por una hueá tecnológica, y ahora uno incluso lo chileniza y dice, te whatsappeo en la tarde. Ok, la neolengua entonces es un lenguaje nuevo, ¿ok? Eso en sentido de estricto significado. Ahora, pensemos de una manera, ¿cómo decirlo?, ordenada que nos dan órdenes desde arriba, cómo funciona el lenguaje. Primero, el lenguaje tenemos que saber que es una herramienta. El lenguaje es una weá así como los Lego, ¿cachai? Cada palabra es como una piecita de Lego. Entonces, mientras más palabras tú tenís, más grande podías hacer un castillo de Legos, po. Mientras más palabras tienes, más ideas puedes ordenar. Las palabras, mientras más específicas son, te permiten hacer un mundo de razonamiento más grande. Hay algunos que dicen que el pensamiento funciona antes que el lenguaje, otros dicen que el lenguaje funciona antes que el pensamiento, pero la cosa es que tú piensas básicamente el lenguaje. Ejemplo, si yo le digo a mi hija, Libertad, anda a buscarme ese recipiente plástico de 30 centímetros de diámetro que sirve para dejar frutas, pierdo caleta de tiempo. Si yo le digo, Libertad, anda a buscarme el frutero, digo lo mismo, pero en menos tiempo. Entonces, mientras palabras más específicas tengamos, ahorramos tiempo y podemos construir más ideas nuevas. ¿Cuál es el problema? El problema es que el lenguaje, como una herramienta, también ha sido institucionalizado. Y como vimos en un video anterior, el que sea institucionalizado significa que es normado y es restringido según lo que le importa a la gente que está en el poder. Ok, ya hemos visto una cosa. La neolengua es un lenguaje nuevo. Y vimos que la lengua, el lenguaje, es un instrumento para pensar que también ha sido institucionalizado. O sea, obedece ciertas reglas de las personas que están en el poder. Ahora veamos otra cosa. ¿Dónde surge la connotación política de la palabra neolengua? Hay un libro que se llama 1984, que es de un escritor que se llama Orwell. Lo pueden buscar. Es paja, es un libro denso, pero es muy bueno. En ese libro, Orwell critica los sistemas totalitarios, principalmente los sistemas de corte, digámoslo, marxista-leninista. Entonces, él propone un mundo en Inglaterra donde gobierna el socialismo inglés, el INSOC. Entonces, este socialismo inglés, como un poder totalitario, crea una neolengua. Según el mundo de Orwell, la neolengua es
un lenguaje que te obliga a usar el gobierno. ¿Cuál es la gracia de esta neolengua? Que esta neolengua a ti te restringe ciertas palabras cada vez más, llevándote a un punto en que el lenguaje solamente te sirve para expresar determinadas ideas. Yo les decía, las palabras son como piecitas de Lego. Entonces tú puedes tener rueditas, hueaditas transparentes, como aparecen ahora los Legos nuevos. Pero esta hueá de la neolengua, según Orwell, sería como que te dejan puros cubitos, po. Entonces tú no podías hacer un castillo lindo, podías hacer solamente una hueá con cuadraditos. A ver. Según Orwell, una de las restricciones que te da la institucionalización del lenguaje es que, por ejemplo, reducen el significado de las palabras. Entonces yo, por ejemplo, tengo un montón de palabras para decir que la cerveza es rica, po. Yo puedo decir que está pulenta, que está buena, que está heladita, marmotita, transpirando, ¿cachai? Puedo decir que está genial, exquisita, deliciosa. Pero, según el libro de Orwell, la institucionalización del lenguaje te reduce todo lo bueno, todo lo positivo, a bueno. Esta cerveza está buena. Pero también te reduce por el sentido negativo. Entonces yo puedo decir, esta guay que está mala, está como meado de vieja, esta guay está horrible, apestosa, sin gas, ¿cachai? Yo todo eso lo reduzco a no bueno. Entonces mi lenguaje, para poder razonar, se reduce. La neolengua, según Orwell, es una lengua tal que logra reducir todas las posibilidades de los individuos, de los ciudadanos, para poder razonar. En la actualidad vemos que esto sucede. Y sucede de una manera que es casi gracioso, porque tanto la pseudo derecha como la pseudo izquierda reducen los significados a su conveniencia. Lo reducen de tal forma que yo incluso puedo conversar a veces con una persona que sea de una posición política distinta a la mía y quizás no nos entendamos, porque ambos vamos a comprender las palabras según significados distintos, dependiendo de la institucionalización que nosotros sigamos. Ejemplo, a mí me ha pasado con mucha gente, adulta, amigos, gente que quiero. Yo digo, yo soy anarquista. Anarquista, o sea, tú andas quemando barricadas en las calles y rompiendo señalética. Y ellos, por ejemplo, pueden decir que son demócratas cristianos y no tienen callampa idea que el anarquismo como postura política es previa a la aparición del Partido Demócrata Cristiano. ¿Por qué? Porque la institucionalización del lenguaje ha hecho que el anarquismo sea llevado solamente a la visión de caos y desorden. Y así ha quedado establecido, cosa que mucha gente no sabe, que es una postura política filosófica antigua. ¿Cachai? Ok. Otro ejemplo, cuando fue la Revolución Pingüina, se hablaba de la libertad de enseñanza. Y tanto la pseudo derecha como la pseudo izquierda estuvieron de acuerdo que hubiera libertad de enseñanza. ¿Cuál fue la solución? La derecha, como estaba en el gobierno, eligió cuál era la definición de libertad. Entonces la libertad de enseñanza era que cada colegio pudiera dar la materia que se le ocurra, siendo que la idea, lo que los estudiantes reclamábamos, era que, bueno, los profesores en este caso, que la libertad de enseñanza sea que cualquier papá pueda llevar a sus hijos al colegio donde quiera, que sea libre de elegir el establecimiento de sus hijos. Pero institucionalizaron cierta definición de enseñanza. ¿Se entiende? La neolengua lo que logra es restringir el significado de las palabras en la actualidad. Entonces tú, cuando escuchas hablar de democracia, cuando escuchas hablar de representatividad, cuando escuchas hablar de política, cuando escuchas hablar del discurso, tú en realidad no estás escuchando todo lo que significa esa palabra, sino que estás escuchando lo que le conviene a las personas que están en el poder. Por esto, es muy importante que ahora que se viene la posibilidad de escribir una nueva constitución que tenga una cancha plana para que todos podamos competir en las mismas condiciones, se aclare bien qué significan las cosas. Que no te disfracen una weá por otra, porque lo han venido haciendo años estos conchas de su madre. Han hecho las leyes como les conviene a su reverendo jete, porque al final ellos saben lo que escriben y tienen hecha la ley y hecha la trampa. ¿Cachai? Se asocia mucho con lo que veíamos antes de la posverdad. Es básicamente una manipulación de la realidad. Te dicen algo
que si tú lo revisas en el diccionario significa una cosa, pero neolengua, en realidad con el significado que le han dado en las instituciones, significa otra. ¿Ok? Ahora, lo importante es que nosotros estemos abiertos, que no le creamos directamente a un candidato supuestamente de derecha o supuestamente desde izquierda y que estemos atentos, porque muchas veces lo que estos hueones dicen tiene un doble discurso. Neolengua. Ahora, muchos de los actuales políticos, tanto de derecha como de izquierda, están en contra del lenguaje no binario, también conocido como lenguaje inclusivo. Yo lo he dicho, en lo estético, yo no me imagino leyendo 100 años de soledad, hablando de que el coronel Aureliano Buendía recordó un remote tarde. No, no me imagino así, es antiestético. Pero políticamente, el lenguaje no binario es súper importante, porque te exige pensar con otra estructura mental. Entonces, apegándose al significado de restricción de nuestras ideas, en realidad el lenguaje no binario, la neolengua esta, sería hasta positiva como una herramienta política. Ahora, espero que quede claro, yo sé que es una paja súper técnica, lo importante es que cualquier weá que escuchen, cabros, compruébenla. Diccionario de la RAE. Yo estoy en muchas cosas en contra de la RAE, pero es lo que manda en cuanto al significado de las palabras. Investiguen en Wikipedia. Es una paja, pero mucha gente se mete de distintas posiciones políticas y la puede editar. YouTube, ahí se aclaran muchas de las dudas y ahí van a poder escuchar incluso extremos de derecha o extremos de izquierda. ¿Cachai? Último ejemplo de neolengua. El populismo era asociado a la demagogia, o sea, a los políticos que dicen algo que la gente quiere escuchar para que la gente vote por ellos, pero en realidad no creen eso. Personajes como Axel K. Kaiser han escrito libros achicando el significado de populismo, para que el populismo solamente se asocie a los partidos de izquierda, siendo que los partidos de derecha son expertos en demagogia. ¿Cachai? Bueno, cabros, recordando siempre que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones y que crece en este instante, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.